Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda. Hoy Carlos Fenollosa y yo entrevistamos a David Boronat, el director de futuro de la empresa Multiplica. Puede que de entrada este rol te parezca curioso, pero como verás a lo largo de la conversación, es cada vez más importante dedicar tiempo a pensar hacia dónde va el mundo. Estamos viviendo un momento singular en la historia de la humanidad. Los cambios tecnológicos que transformarán radicalmente nuestra vida se precipitan a una velocidad increíble. La blockchain transformará las finanzas, la biotecnología nos permitirá vivir el doble, la inteligencia artificial suplantará el 80% de los trabajos que hacemos, las energías renovables o la fusión nuclear destrozarán los monopolios energéticos actuales y el metaverso redefinirá lo que consideramos real. Todas estas tecnologías y otras están cambiando nuestras vidas con una intensidad nunca vista. Esto afecta tanto a las personas como a las empresas y es por eso que es necesario tener gente que se dedique exclusivamente a pensar sobre lo que nos viene encima, cómo sacarle el máximo provecho y evitar los riesgos más importantes. David Boronat está en una posición excepcional para realizar esta tarea. David es fundador y presidente de Multiplica, una agencia de servicios y tecnologías digitales. Durante los 23 años que lideró este proyecto, David tuvo que estar siempre un paso por delante de sus clientes y esto le obligó a analizar constantemente las nuevas tendencias y cómo éstas afectarían nuestro mundo. Y es evidente que ha hecho un buen trabajo. Hoy en día Multiplica es una auténtica multinacional. David además ha escrito 2 libros, Vender más en Internet y Relevancia. Y más recientemente, David se ha dedicado a invertir en nuevas startups de tecnología. Esto le ha permitido estar en la cresta de la ola de la innovación. Hace poco, David se dio cuenta del momento crucial en el que estábamos viviendo y dejó su cargo de CEO de Multiplica para centrarse en estudiar y analizar las tendencias que van a cambiar el mundo. De aquí su profesión de director de futuro. Una parte de este trabajo consiste en leer mucho y de esta pasión David ha creado un proyecto social, Libros con Alma, donde cada 15 días comparte resúmenes de un libro que te ayudará a entender el mundo. En esta entrevista, David, Carlos y yo hablamos de hábitos matinales y la importancia de leer, el valor del dinero, por qué no criar niños en Estados Unidos, ser aprendiz de futurista, autores a seguir para saber hacia dónde va el mundo, inteligencia artificial, nanobots, blockchain y la singularidad que se acerca. ¿Y qué es la felicidad? Como ves, una conversación muy variada e interesante. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con David Boronat y lo que nos depara el futuro. Lo primero, ¿cómo estás, David? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. Muy bien. ¿Cómo te ha ido el día? Bien, la verdad bien. Ha sido un día risueño con reuniones positivas. Sí, la verdad, un buen día. Cuando uno pregunta sobre el día, siempre respondemos cómo ha sido el día laboral. Pero bueno, el día, como dicen, tiene 24 horas, ¿no? 8 trabajas, 8 duermes y 8 son para ti. ¿Cómo son las 8 horas para ti estos días? Mira, Multiplica gran parte de su negocio está en el continente americano. Esto hace que estén entre 4 y 7 horas detrás. Yo llevo 3-4 años viviendo en Barcelona de nuevo y cuando llegué fue un drama porque era empezar pronto, porque soy de despertar pronto y trabajar hasta las 7, 8, 9 de la noche cada día, ¿no? Hasta que un buen día dije, si no me voy a llevar a ninguna parte. Y entendí cuán importante era dedicar las primeras horas del día a mí. Entonces yo me sigo despertando pronto es entre 6 y 7, pero empiezo a trabajar habitualmente a las 9:30, 10 y media. Entonces en ese intervalo es cuando aprovecho para leer, hacer algo de deporte, escribir. Es como mi espacio, es donde me recargo y luego empiezo mi jornada laboral que ahora estoy consiguiendo que llegue hasta las 7, 7 y media cada día. O sea, tu truco para ser más productivo es levantarte más temprano. Dedicar las primeras 3 horas del día, cuando la mente la tienes más fresca, pues exacto. A leer, a escribir. Y cosas que de alguna manera hacen pensar que mi vida es como más completa, no solo trabajo, sino que la dedico a otras cosas que de alguna manera me hacen sentir eso, ¿no? Que intento
abarcar otros aspectos de mi vida, no solo el profesional, ¿no? David, ¿tienes alguna rutina matinal? Habitualmente me despierto, como decía, muy pronto y me voy a una cafetería. Normalmente soy el que la abre, ¿sí? La cafetería que abre a las 6 de la mañana y yo llego a las 6:30, 6:45. Y entonces lo que hago habitualmente es ponerme a leer. Esos primeros 30, 40 minutos los leo. Y luego hago un ejercicio que para mí empieza a formar parte de mi vida y de mis hábitos, que es escribir toda una serie de cosas, ¿no? Y la primera que hago es escribir aquellas 5 cosas que quiero que pasen ese día. Esto lo leí hace algún tiempo, ya no sé dónde. La importancia de alguna manera entender qué quieres en esta vida, ¿eh? Y el ejercicio que recomiendo es intentar pensar cuáles son aquellas 5 cosas que quieres que pasen en tu vida desde ahora hasta el día que te mueras. Lo interesante es que yo cada día lo que hago es pensar en ese día cuáles son aquellas 5 pequeñas cosas que quiero que pasen, pensando en aquellas 5 grandes cosas que quiero que pasen en mi vida. Y el cálculo es muy sencillo, ¿eh? Si cada día haces 5 pequeñas cosas, ¿no? Son 1.500 al año, en una década 15.000, en 3 décadas son 50.000. Es muy difícil que no sucedan aquellas 5 cosas grandes que quiero que pasen en mi vida. Entonces, ¿cómo empiezo el día? Escribiendo esas pequeñas 5 cosas. Además, las escribo en futuros, o sea, como en afirmación, ¿no? Y luego también dedico tiempo a dar las gracias, en concreto por 3 cosas habitualmente. Y también me he ido fabricando toda una serie de nuevas creencias. Insisto, suena muy raro, pero es algo que a mí me funciona. Son creencias que no me acabo de creer, pero que a medida de que las voy verbalizando cada día, mi cerebro poco a poco va diciendo, sí, soy esa persona que quiero ser, ¿no? Entonces, el ejercitar la lectura con cierta escritura y cierto ejercicio de agradecimiento y de afirmación me permite salir, la verdad, con las pilas altas, ¿no? Luego lo que hago es irme habitualmente, no siempre, al gimnasio a nadar o hacer algo de pesas. Y luego ya me voy para la oficina a trabajar. Me ha quedado la curiosidad de saber estas creencias que no te terminas de creer, ¿cuáles son? Sí. ¿Te importaría compartirlas? Sí, o sea, por ejemplo, yo siempre he tenido una relación muy extraña con el dinero, ¿no? Siempre, no sé si es por cómo me educaron, es como que el dinero es malo, ¿eh? El dinero cuesta, ¿no? Y, por ejemplo, algo que vengo trabajando hace algún tiempo es abrazarlo y entenderlo que el dinero es energía y por tanto, pues, ¿por qué rechazarlo, no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, me sucede que me cuesta mucho estar presente en el presente, ¿sí? Y entonces, pues algo que también intento es convencerme a mí mismo de que puedo estar en el presente, de que puedo, por ejemplo, tener una conversación y no estar pensando en 2 millones de cosas, sino en la persona que me está hablando, ¿no? Entonces, son cosas, vamos a decir, que no me gustan de mí mismo y que a través de trabajar estas nuevas creencias, poco a poco, los primeros días que las dices, ¿de qué? O sea, no eres esa persona, ¿vale? Pero poco a poco las vas interiorizando y vas sintiendo que son parte de tu forma de ser y tu personalidad, ¿no? Esto que has comentado del dinero lo encuentro muy interesante porque creo que es un problema bastante generalizado en nuestra sociedad, esta desconexión con el valor del dinero, ¿no? Hay gente que lo vive como lo rechaza, hay gente que le gusta pero no le gusta tenerlo y lo malgasta porque le gusta tenerlo pero se lo tiene que sacar de encima, y hay gente que lo asocia pues a éxito y entonces lo acumula, pero hay poca gente que tenga una relación sana con el dinero. ¿Cómo fue para ti encontrarla? Bueno, diría que estoy en ese proceso, ¿eh? Lo que ahora mismo estoy haciendo ya desde hace algún tiempo es aceptarlo y por tanto no rechazarlo, ¿no? Y antes, vamos a decir que en mis prioridades el ganar dinero era la última, ¿no? No me importaba, nunca me ha importado el dinero. Con los años he entendido que el dinero, como os decía, es energía y son posibilidades que se te abren, y por eso vamos a decir que he decidido cambiar mi manera de entender el dinero, ¿no? Muy bien, y hablando ya casi de dinero, porque a lo mejor sería interesante que nos contaras un poco qué es Multiplica y cómo te has ganado la vida mediante esta empresa. ¿No? Estaré encantado. A ver, Multiplica nace en el 2000 sin ninguna idea clara de qué tenía que ser Multiplica.
los que la creamos en su momento, Santi Mundi, Jacobo Álvarez y un servidor, lo que nos gustaba era el mundo digital y le pegábamos a cualquier cosa que se moviera. Con la particularidad de que, nunca creímos en la publicidad online. Estoy hablando antes de que Google copiara Overture y lanzara AdWords. Estoy hablando de la época de los banners. Y eso ya nos llevó mucho a lo que es el producto digital. Y con otra particularidad de que nos dimos cuenta de que éramos buenos conceptualizando, malísimos desarrollando. Entonces, poco a poco, Multiplica sin querer se fue convirtiendo en una boutique de lo que hoy en día se llama User Experience. En aquella época se llamaba usabilidad. Nosotros nos inventamos una palabra que nadie le hizo mucho caso, que es la de la persuabilidad, porque sentíamos que la usabilidad se nos quedaba corta. La usabilidad era o es hacer algo sencillo, pero nosotros queríamos que no solo fuera sencillo, sino que convirtiera, que persuadiera, que vendiera, ¿no? Y lo que sí que fue muy interesante de este ejercicio, o de este territorio, el de la persuabilidad, es que nos hizo sentirnos especiales durante unos años, como que estábamos tocando un tema muy, muy particular y de una manera muy puntera, y eso es lo que de alguna manera también nos llevó, uno, a sofisticar nuestra propuesta de valor, dos, a internacionalizar sin darnos cuenta Multiplica, ¿no? Nos llamó una primera empresa de telefonía móvil de Chile, Entel, nos llamó un banco peruano, Interbank, y poco a poco, sin darnos cuenta, pues fuimos como empujando una internacionalización que en parte hoy explica el éxito o un poco el buen momento en el que está Multiplica, ¿no? El hecho de que ya llevamos bastantes años, empezamos en el 2006 en Santiago de Chile, con lo cual ha habido un largo recorrido de muchos años en el que hoy estamos recogiendo los frutos, ¿no? Un poco para contaros algo más de la historia de Multiplica. A mí siempre me pusieron muy nerviosos esas agencias que hacían de todo, y hoy en día Multiplica se está convirtiendo en una de ellas, porque está ampliando su propuesta de valor, y preferimos lanzar business units con marcas propias para atacar servicios muy particulares. En su momento creamos Metriplica en temas de Digital Analytics, pero más adelante creamos Punto.lab en temas de User Research, Contento en temas de Content Marketing, Táctica en temas de Marketing Automation. Y un poco antes de la llegada del COVID, estábamos en la típica reflexión que tenemos todas las agencias o consultoras de un poco dónde queremos competir, ¿no? Y nos dimos cuenta que el espacio de Multiplica es el que hay entre nuestros clientes y sus clientes. Algo que parece muy obvio, pero no lo es. En el mundo digital hay muchas oportunidades y cuando entiendes que ese es tu espacio, te ayuda de alguna manera como a definir cuál tiene que ser tu propuesta de valor. Y la segunda cosa que nos dimos cuenta es que en este mundo cada vez más global, más competido, cada vez más va a haber directores de marketing, CEOs de compañías que van a empezar a inquietarse porque van a empezar a ver cómo sus compañías caen en la irrelevancia o dejan de ser relevantes. Y ahí cuando tuvimos aquel momento en el que dijimos, wow, relevancia. Nadie se ha quedado esta palabra. O sea, hay consultoras de marketing, hay consultoras de estrategia, de tecnología, pero no hay un único lugar donde te puedan ayudar realmente a que tu compañía sea más relevante, entendiendo desde la humildad que nosotros tocábamos la relevancia desde lo que son touchpoints digitales. La relevancia pueden ser muchas más cosas, Puede ser Customer Experience, puede ser estrategia de canales, puede ser modelos de negocio, propuesta de valor, posicionamiento. Nosotros, dentro de lo que es nuestro mundo, que es un mundo más táctico, más, vamos a decir, digital, lo que ahí entendimos era que necesitábamos toda una serie de capacidades para ayudar a nuestros clientes a ser más relevantes. Haciendo wireframes, para que me entendáis, siendo muy buenos en User Experience, no era suficiente. Entonces yo recuerdo entrando ya en la época del COVID, que listamos 15 capacidades que necesitábamos tener, de las cuales teníamos 12, aunque muchas de ellas muy superficialmente, pero una la teníamos en Punto.lab, la otra en el equipo de Barcelona de Multiplica, la otra en el equipo de México. Y entonces cuando dijimos, no, es que lo que necesitamos hacer es matar todas las marcas, invitar a todos los socios, tanto de Business Unit como locales, a formar parte de un único Multiplica y construir una propuesta de valor que de alguna manera nos permita ayudar a nuestros clientes
a crear experiencias digitales mucho más relevantes. Y por curiosidad, ¿cuáles serían las características principales para ser relevante en el mundo digital? Si puedes nombrar 3 o 4, no sí, por supuesto. Las 12 o... A ver, nosotros venimos de un paradigma, en la mayoría, de construir sitios que son con experiencias, vamos a decir, muy potentes, muy persuasivas, pero siguen siendo los mismos sitios para todos los usuarios, ¿no? Y estaremos de acuerdo que Oriol y Carles o David se parecen bien poco, ¿vale? Y que respecto a una determinada marca o compañía podemos estar en momentos de compra muy distintos. Una experiencia digital empieza a ser relevante cuando empieza a incorporar el comportamiento del usuario, ¿vale?, en la ecuación, de tal manera que somos capaces de empezar a entender, ¿vale?, cuál es el tipo de mensaje que tenemos que transmitirle a Oriol o a Carles o David. Entonces, los componentes más importantes tienen que ver en entender mejor tus audiencias, ¿sí?, pero sobre todo en segmentarlas cada vez más por comportamiento y no por perfil, ¿vale? 2, en entender exactamente cuáles son aquellos mensajes, productos, ofertas, precios con los que puedes jugar para contextualizar mucho mejor lo que le quieres decir a cada uno de ellos. Y luego saber cómo puedes desplegar ese tipo de mensajes a lo largo de todo el journey del usuario, ¿no? Y por tanto no solo de una manera reactiva, ¿vale?, cuando me visitas, sino de una manera proactiva, cuando en función de si me visitas o no me visitas, despliego mensajes que te inviten cómo avanzar en tu proceso de decisión de compra de mis productos o servicios. Estos proyectos, o sea, tienen pinta de ser proyectos bastante grandes. Cuando os viene un banco o una aerolínea y os dice, pues mira, queremos ser más relevantes, ¿no? Y le explicáis, pues bueno, arremangaos porque hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cuál suele ser su reacción, ¿no? Porque hoy día todo el mundo quiere un hack rápido para cambiar, para aparecer en Twitter, para tener un vídeo viral, pero la relevancia no se consigue así. A ver, normalmente los clientes no vienen con la inquietud de ser más relevantes, ¿vale? Vienen con la inquietud de mejorar algún KPI de negocio en el cual sienten que tienen que dar un salto. Puede ser la conversión, puede ser el ticket medio, puede ser el revenue, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros les proponemos encarar este tipo de, vamos a decir, de retos es a través de ir tocando por etapas o por fases las diferentes capas en las cuales ellos van a necesitar para realmente construir este tipo de experiencias más relevantes, ¿no? Muchas veces hay que trabajar temas higiénicos que tienen que ver con la experiencia y que no hayan puntos de fricción donde los usuarios se nos caigan. Muchas otras veces necesitan trabajar temas de data que no tienen de alguna manera bien articulados para que luego podamos conectar ese comportamiento, esa data, con la experiencia para poder desplegar este tipo de mensajes mucho más certeros o efectivos, ¿no? Por tanto, son procesos de maduración en el que en función de la situación del cliente y muchas veces del presupuesto vamos sugiriéndoles atacar por etapas. Y una pregunta que a lo mejor no va a ningún sitio, y no quiero lanzarte piedras en tu propio tejado, pero si estuviera escuchando este podcast una persona que empieza una empresa o una empresa muy pequeña que a lo mejor no se puede aún permitir pues, contratar a una agencia como la vuestra, ¿qué herramientas les sugerirías para empezar a hacer este tipo de trabajo de crear esta experiencia más personalizada? Bueno, primero le desaconsejaría que lo hiciera. ¿Sí? Y lo que le aconsejaría es que trabajara mucho más la parte de mensaje. O sea, en empresas que, sobre todo, que arrancan, creo que la parte más importante que muchas veces no se trabaja bien es cómo verbalizar tu propuesta de valor desde el usuario que te visita, ¿no? Y esto lo vemos en muchas compañías que presentan, vamos a decir, sus propuestas de valor desde ellos mismos y no desde el cliente al cual quieren seducir o convencer, ¿no? Por tanto, yo les sugeriría que pusieran mucha más energía en cómo trabajar ese discurso, ese mensaje. Y hoy en día hay una infinidad de templates o de plataformas que te permiten construir un sitio web de una manera sencilla, poniendo ese énfasis en la parte mucho más del mensaje y no del diseño o de la construcción. Por tanto, mi recomendación sería como arrancar o iniciar ese proceso por ahí. Esto me ha hecho pensar en una situación que me he encontrado hoy mismo
que me ha hecho mucha gracia, porque hace unos cuantos días compré un té en Taiwán a uno de mis seguidores, que nos pusimos en contacto y me dijo que tenía una web de té en Taiwán y le compré porque me hacía gracia. Y he estado recibiendo mensajes desde que los compré y todos eran personalizados totalmente. Era, has comprado este té concretamente, seguramente no sabes cómo prepararlo, ¿qué tienes cómo prepararlo? Siguiente mensaje, ¿sabías que la gente que compra este té le gusta este tipo de sabor y probablemente le interesa este otro? Y me ha sorprendido porque el nivel de personalización era altísimo, porque no sé cuántos productos tendrá, pero cada correo, evidentemente, seguramente había una parte que era un template fijo y una parte que variaba, pero he terminado por preguntarle cuántos mensajes has creado para tener esta experiencia tan personalizada, pero a mí, aun sabiendo estas técnicas, o sea, me ha funcionado, me han cogido ganas de probar más tés. Sí, o sea, realmente son muy efectivas. Cuando hablamos de relevancia no solo hablamos de personalización, ¿eh? Muchas veces es jugar con las promociones, es jugar, Carles nos puede hablar de ello, con los precios, muchas veces es jugar con algunos mensajes que enfatizan o que generan mayor sensación de urgencia en el usuario para avanzar en su proceso de decisión. No es que le esté diciendo cosas distintas a los usuarios, sino que a un usuario en función de su comportamiento, porque siento que está como mucho más avanzado y necesita un empujoncito, le sugiero algún tipo de incentivo o promoción para que de alguna manera acabe comprando mis productos y servicios. O sea, es una forma de productizar el comercial, el vendedor, ¿no? Que cuando le entra una persona, mi madre durante muchos años trabajó en una tienda de ropa y dice que cuando entraba una mujer por la puerta ya sabía lo que le iba a vender, ¿no? Exacto. Pero claro, en el mundo digital pues te entran IPs y tú tienes que sacar señales de allí y saber exactamente esta persona, ¿no? Intencionalidad de compra, qué busca, sensibilidad. Absolutamente, sí. Y esto, ahora hablaremos de la internacionalización de la empresa, pero ¿es muy diferente por países o por culturas? A ver, nosotros estamos en continente americano y europeo, ¿vale? Yo te diría que no hay diferencias muy significativas, ¿vale? Más allá, quizá del nivel de agresividad comercial que en algunos mercados, el norteamericano, por ejemplo, pues lo tienen un poco más interiorizado que en otros mercados, ¿no? Pero no, yo te diría que no hay diferencias significativas, al menos en los mercados en los que nosotros trabajamos, ¿no? Sí que es cierto que el nivel de madurez del país te obliga a ser mucho más consciente de las formas de comunicar temas que tienen que ver con la seguridad de tus datos, con la seguridad de en el momento en que vas a hacer una transacción o un pago con tarjeta, el hecho de poder dar opciones de pago en tienda, como opciones que de alguna manera pueden responder más a un mercado que está menos bancarizado, pero desde una perspectiva de lo que es la experiencia, sería muy fácil decir de sí, la realidad es que no hay diferencias muy significativas. Oye, pues cuéntanos cómo fue este salto internacional, que ya has anticipado que fue, pues, no sé si la palabra es por casualidad, pero si os acercaron clientes de estos países, ¿no? Entonces empezasteis a ver seguramente que ahí había un nicho. Y tú llegó un punto en que te echaste la manta a la cabeza y dijiste, me cruzo el charco y me voy a vivir un tiempo en América. En verdad fue un poco al revés, es decir, yo siempre cuento que cogí mi primer avión a los 22 años, un Barcelona-Menorca, os podéis imaginar la trascendencia de ese vuelo, y a mí el mundo siempre me ha dado mucho respeto, mucho miedo, y siempre tenía como una espina clavada, ¿no? Y tuve la suerte, por un tema familiar, de pasar 5 semanas en Australia con Sara, mi mujer, y mis 2 hijos súper pequeños. Tenían, creo recordar, 1 y 2 años. Y estuvimos 5 semanas y fue como, wow, esto es guay. Esto de vivir fuera, esto tiene que valer la pena. Y nos propusimos vivir 6 años en 3 países. O sea, ese era como un reto. Fue un reto. Era, hostia, ¿qué tal vivir 6 años en 3 países? Incluso nos fuimos, porque al final yo soy internetero, nos fuimos al Silicon Valley a ver colegios, a ver el coste de vida, si nos lo podíamos permitir, no nos lo podíamos permitir. Y fue entonces cuando nos contactó Entel, la empresa chilena, a través de un ex Multiplica. Conseguimos arrancar un primer proyecto. Obviamente yo tuve que ir a Chile varias veces. Invité a mi mujer
a ir a Santiago de Chile. Al principio fue una sensación como extraña, pero finalmente tomamos la decisión de vivir en Santiago de Chile. Y la verdad es que la experiencia ha sido tan potente que estuvimos 13 años viviendo fuera. Vivimos en muchas ciudades, tuvimos la suerte de vivir en diferentes ciudades, al punto de que decidimos regresar hace 3 o 4 años por un tema que tiene que ver sobre todo con la educación en la universidad de nuestros hijos. Es largo de contar, pero el último lugar donde vivíamos era en California, y Ian y Asha estaban a punto ya de entrar a la universidad y no queríamos que entraran en la universidad americana. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir 6 años y medio en Estados Unidos, y ha sido una súper experiencia, pero es una sociedad perdida en la que nos negábamos, especialmente yo, a que ellos entraran a la universidad, porque ya sabíamos qué significaría que ellos finalmente encontraran un trabajo en Estados Unidos, una novia, un novio, y por tanto probablemente el resto de nuestras vidas, Sara y yo, estaríamos viviendo en Estados Unidos, lo cual a toda costa queríamos evitar. Me parece curioso, no sé hasta qué punto quieres hablar de este tema. No eres el primero que se va a trabajar o vivir en Estados Unidos un tiempo, que lo disfruta, pero que luego vuelve al lema de para mis hijos no. Sí, o sea, a ver, realmente vivir en Estados Unidos es especial, y además nosotros tuvimos la suerte porque, y no para dar envidia a nadie, pero vivimos 2 años en Miami, 2 años en el Silicon Valley, 2 años en Los Ángeles, bueno, en San Clemente, cerca de Los Ángeles, y casi medio año en Nueva York, ¿no? Por tanto, pudimos conocer, menos, vamos a decir, el interior, diferentes maneras de vivir en Estados Unidos. Y tiene algo de especial porque realmente la vida es fácil, es cómoda, o sea, tiene muchos alicientes, ¿no? Las posibilidades también de recorrer el mismo país, que es fascinante. Pero tienen, yo diría, dos graves, para mí, problemas, ¿eh? Uno es de socialización. Es muy difícil hacer amigos en los Estados Unidos, y yo diría para ellos, yo he llegado a la conclusión que la palabra friend no significa amigo, es otra cosa. Probablemente el best friend es algo que se parece más al amigo, al menos como lo entendemos en castellano. Y después esta cultura del dinero, del trabajo, de que las relaciones, incluso las personales, tienen algo que ver con la carrera profesional, a mí la hace una sociedad, como os decía, muy poco saborida. Y luego te das cuenta, y esa es la suerte de haber vivido en varias partes, que aquí en Barcelona, en España en general, se vive muy, muy bien. Porque realmente tenemos tantas cosas que muchas veces no ponemos en valor, que cuando vives en otros países empiezas a entender la calidad de vida que hay por estas latitudes, ¿no? Sí, y hay una cosa que me interesa particularmente. Es que yo también soy padre de 3 niños que son pequeños, los míos están empezando, y me sorprende que hayas podido viajar tanto y cambiar tanto con niños. O sea, ¿cuál es el truco? ¿Cómo los convences? ¿Cómo se adaptan? Primero haciéndolo cuando sean muy pequeños, con lo cual convencerlos es muy fácil. Nosotros cuando nos fuimos a Santiago, Asha tenía 3 años, Ian 4 y medio. Con lo cual eran muy, muy pequeñitos. Y un poco a esas edades los niños lo que quieren estar es con sus padres, ¿no? Por tanto, yo diría que el grueso de todos los años que han vivido fuera han vivido un poco a merced de las decisiones que tomábamos. Sí que es cierto que han vivido sus procesos, en el sentido de que los hemos mareado tanto de escuelas y de lugares que ellos han tenido que reencontrarse y están en ese proceso, ¿no? De entender. Tú a mis hijos les preguntas de dónde son y no te saben decir de dónde son. Saben que sus padres son catalanes o son de Barcelona, pero realmente vamos a decir que ha habido un reto, o hay un reto colateral que no fuimos capaces de entender en su momento, de haber vivido en tantas partes. Sí que algo que es muy divertido es que le coges el truquillo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros funcionábamos por años académicos, no por años fiscales, obviamente. Y al principio, cuando fuimos a Santiago de Chile, nos fuimos con un container, con las bicicletas, pero luego empiezas a decir, no, aquí cada uno viaja con una maleta y te tienes que deshacer de los juguetes, de los libros, porque nos vamos a Miami o porque nos vamos a otra parte, y empiezas a encontrarlo, ¿sabes?
hasta divertido de lo sencillo que es. Lo único que tienes que preocupar es tener un visado y poderte permitir pagar lo que tengas que pagar, ¿no? En función del lugar donde vayas. No tiene tanta complejidad como parece, ¿vale? Ahora, esto lo vas descubriendo con el tiempo. Probablemente la parte más compleja es el desapego emocional cuando te vas de tu lugar de origen. O sea, lo más difícil es cuando le dices a tus padres con hijos tan pequeños y que a ellos les gustaría disfrutar, nos vamos, ¿no? Y no sabemos cuándo volveremos, ¿no? O cuando, vamos a decir, dejas toda una serie de relaciones de amistad o de conocidos on hold porque decides irte varios años fuera, ¿no? Esa creo que es la parte más compleja, ¿no? La otra, poco a poco, vas encontrándole, como decía, el truquillo, la fórmula, ¿no? Yo creo que, bueno, viajar tanto te define como persona. Yo he viajado poco, Uriol ha vivido también en Estados Unidos y ha estado un tiempo fuera. Y de hecho, tú eres de las pocas personas, David, que conozco que le gustan las definiciones y los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, en el footer, en la firma de los correos, típicamente todos tenemos pues el LinkedIn, el teléfono, y tú y de hecho varios compañeros en Multiplica os definís. Por ejemplo, en tu firma pone David Boronat, intuitivo, optimista, futurista. ¿De qué viene, o sea, qué te llevó a decidir, oye, voy a hacer esto con mi firma del mail y... A ver, yo recuerdo, hoy en día tenemos cargos en la compañía, de nuevo, pero hubo una época que no nos sentíamos muy cómodos diciendo, tú eres client manager o project manager o consultor o... Y sentíamos que 3 keywords, las que tú escogieras, definían mucho mejor quién eras tú o cuál era el rol que jugabas dentro de la compañía, ¿no? Yo en el tiempo he ido evolucionando las palabras y ahora me has hecho recordar que quizá debería echarle un vistazo, pero sí, claramente tomo decisiones quizá por exceso, por intuición, me siento un optimista de la vida, me encanta vivir y me encanta pensar que todo irá bien, ¿no? Y luego algo que decidí hace no mucho tiempo es que quería ser, si no futurista, que es muy pretencioso, aprendiz de futurista, y por eso hace casi 3 años tomé la decisión de dejar de ser el CEO de Multiplica y ponerme un cargo muy cool, demasiado, que es el de Chief Future Officer, porque de alguna manera empecé a entender que están sucediendo tantas cosas en el espacio digital que es muy difícil realmente estar con las luces cortas y las luces largas cambiándolas al mismo tiempo o todo el rato. Y entendí que también por un poco la dimensión que empezaba a tener Multiplica necesitábamos otro tipo de estilo de liderazgo y otro tipo de competencias o capacidades que yo no cubría, pero que al mismo tiempo me permitieran liberar algo de tiempo para intentar pensar exactamente qué servicios los clientes a 12 y 18 meses vista nos estarán pidiendo y por tanto qué tipo de decisiones necesitamos empezar a tomar ahora mismo, ¿no? Hablas de clientes, seguramente no, la decisión racional vino marcada por un tema empresarial, pero tengo la sensación de que digamos que como en positivo o en negativo, eso también te arrastró a otras partes de tu vida a empezar a pensar más en el futuro. Hablo, por ejemplo, pues antes nos has comentado que dedicas mucho tiempo a leer y a escribir, tienes una newsletter muy interesante en la que haces resúmenes de libros, y la elección de los libros también dice mucho, suelen ser libros pues sobre el futuro, pero no solamente el futuro entendido como tecnológico o ciencia ficción, sino hay un punto humanista y un punto empresarial, ¿no? Juegas con estos 3 mundos, que es los humanos, la tecnología y las organizaciones, que antes he pensado, precisamente son los 3 mundos de la UX, y los trabajas para entender qué nos va a traer el futuro. Entonces, me gustaría que nos explicaras, pues esto, desde el punto de vista personal, ¿qué te aporta a ti y qué crees tú que puedes aportar al mundo dedicando tus neuronas y tu tiempo y tu esfuerzo y tu sudor a pensar sobre el futuro? Buena pregunta. Primero hay un interés, casi te diría
vital o personal, ¿no? O sea, el futuro siempre me ha provocado mucha curiosidad, ¿no? Y supongo que a la mayoría, ¿no? Porque es algo como que cuando aparecen, vamos a decir, innovaciones, o cosas nuevas, ¿no? O sea, es muy fácil realmente, ¿no? Que te llamen la atención. Pero también hay un sentir de que están pasando demasiadas cosas y que además hay mucho ruido y que saber discernir entre cosas que, vamos a decir, son relevantes de aquellas que nos pueden confundir no es tan trivial. Y yo lo que he hecho toda mi vida, o sea, a mí, toda mi vida los clientes me han buscado por estar un minuto por delante de ellos. Y muchas veces eso me ha obligado a aprender y leer muy rápidamente de cosas de las que no tenía ni idea, ¿sí? Y he ido desarrollando como una capacidad de sintetizar, ¿no? De encontrar aquello que dices, hostia, esto mola, esto vale la pena, ¿no? Entonces, producto de reconocer mi ignorancia sobre qué va a suceder en el futuro, es cuando me activé mucho más en la lectura, especialmente de libros, y en poniendo en valor esa capacidad que he desarrollado durante tantos años, que es de, ok, de este libro, ¿cuáles son las 7 ideas más potentes? Y empezarlas a compartir inicialmente con el equipo de Multiplica, y poco a poco he ido ampliando y creando una lista de personas que de alguna manera, pues valoran que alguien esté de alguna manera sintetizando aquellas cosas más interesantes de lo que está por venir, ¿no? Bueno, yo soy suscrito y de hecho lo valoro mucho porque sé que no es la misma experiencia leer un libro que leer un resumen, pero bueno, es un poco cabalgar encima de tu tiempo para aprender más. El resumen lo mando cada 2 viernes. ¿Sí? Todas las personas que conozco en esos 15 días, sin preguntarles, los incluyo en la lista. Les doy la opción de darse de baja cuando quieran. Pero es una manera que, para mí muy enriquecedora de mantener el contacto con mucha gente, de compartir algo que creo que tiene valor y que además me devuelve con feedback, con otros libros que tengo que leer, con comentarios, con cosas que están sucediendo pero que no he incluido, vamos a decir, en el resumen del libro A o del libro B, ¿no? Con lo cual está siendo un proceso muy, muy bonito. David, tengo una pregunta un poco egoísta, yo también como creador de contenido, y es ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo es la ejecución práctica de un trabajo de estar pensando qué pasará en el futuro? ¿Cómo lo estructuras día a día? ¿Qué técnicas tienes, si es que tienes alguna, para sintetizar la información mejor? A ver, no tengo una técnica. Sí que algo que me obligo, no lo consigo, pero lo intento, es leer cada día 3 artículos. Yo tengo un Kindle que lo utilizo solo para leer artículos. En libros me gusta leerlos siempre en papel y subrayarlos. Entonces, todo lo que me van compartiendo, todo lo que voy encontrando, lo tiro al Kindle. Entonces, yo cuando abro el Kindle siempre hay 17, 20, todos los que quieras artículos por leer, y muchas veces son de temas que tienen que ver con futuro. Entonces, me obligo a intentar leer cada día 3 de ellos. Pueden ser de cosas muy dispares y esto me ayuda, vamos a decir, a cada vez tener un poco un mayor bagaje, ¿no? Por otro lado, la lectura sistemática de libros me ayuda como a ganar en profundidad sobre determinados temas de los que quiero aprender. Quiero aprender de blockchains, quiero aprender de metaverso, quiero aprender de... Entonces, el leer libros me ayuda como a profundizar. Y luego, para mí la fórmula mejor que he tenido hasta la fecha es obligarme a dar determinadas charlas o conferencias, porque me obliga, vamos a decir, a dar lo mejor de mí y a poder sintetizar todo lo que he aprendido en una temática muy concreta, ¿no? Entonces te diría, no hay ninguna mecánica ni sistemática, pero esta combinación de artículos que te ayudan como a entender la superficie, libros que te dan profundidad y momentos en los que tienes que sintetizar, o bien a través del resumen de un libro o a través de una charla, es donde consigo pues, ir acumulando aprendizajes, ¿no? ¿Te atreverías a recomendarnos alguna fuente? Por ejemplo, has dicho blockchain y yo sigo la newsletter de Not Boring, probablemente la conoces, ¿no? ¿Hay otras que tú recomiendes o en otros sectores que tú crees que son relevantes? Sí, yo por ejemplo sigo mucho a Peter Diamandis. La verdad es que tienen un newsletter que os recomiendo que se llama Future Loop.
Es un bot que te tira artículos que hablan de temas de futuro cada día. Entonces, para mí es una de mis principales fuentes de información, porque simplemente lo que hago es abrir el newsletter, me leo los títulos y el que me llama la atención, clico y le doy a Send to Kindle, ¿no? Y es una manera de enriquecer, vamos a decir, el conocimiento de fuentes del todo dispares que nunca podría de alguna manera conocer, ¿no? Por tanto, claramente el newsletter de Peter Diamandis. Luego lo pondremos, me lo dices bien y lo pondremos en las notas del podcast. Venga. Y de libros, autores, ¿cuáles son los autores que ahora mismo te generan más interés? ¿O qué libros, por ejemplo, has recomendado más a menudo? Soy súper fan de Harari. No sé si habéis leído 21 lecciones del siglo XXI. Homo Deus también es un libro que vale mucho la pena leer, ¿no? Depende un poco de la temática, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de libros que podría recomendar, si estamos hablando de temas de toma de decisiones, emprendedores, muy recomendable el libro de The Hard Things de Ben Horowitz. Para temas de cómo trabajar mejor en las organizaciones, soy muy fan de Liz Wiseman. Tiene un primer libro que se llama Multipliers y un segundo que se llama Impact Players. Después me gusta mucho un psicólogo que se llama Adam Grant. Escribió en su momento Originals. Ahora leí uno que se llama Piénsalo otra vez. Es alguien que te ayuda un poco como a cuestionarte muchas creencias, ¿no?, que uno tiene. Entonces, no, te diría que es un poco al azar el tipo de libros que voy leyendo en función de los temas que me apetecen o los temas en los que quiero profundizar un poco más, ¿no? Y de tus aprendizajes actuales, ¿cuáles serían las tendencias de futuro que ves más importantes ahora en día? Uh-huh. A ver, yo mi sentir es de que vienen curvas, de que viene un cambio en el espacio digital muy significativo, que no somos muy, creo, conscientes, y que vienen porque, especialmente el año que viene, va a empezar a haber una eclosión de lo que son gafas inmersivas, al punto de que se habla de que es probablemente el mejor sustituto al smartphone. Por tanto, vamos a un mundo, en principio, en el que las gafas van a ser la manera en la que vamos a conectar con el mundo, ¿no? Y esto lo que nos va a abrir es la posibilidad de incorporar capas de información digitales al mundo real, lo cual va a crear, vamos a decir, experiencias muy distintas, paradigmas. Lo va a cambiar, si no todo, mucho, ¿no? Después hay otras tecnologías, vamos a decir, más transparentes o que no vamos a ser conscientes, pero que también van a cambiar mucho cómo nos relacionamos con la tecnología. Yo le tengo mucha fe a todo lo que tiene que ver con descentralización y blockchains, y que los usuarios recuperemos el control de nuestros datos y que con un wallet podamos acceder a cualquier tipo de servicio, ¿no? Es muy obvio, pero también todo lo que tiene que ver con algoritmos y con inteligencia artificial, pues los avances que está viendo, diría, trimestre a trimestre son brutales. Tú exploras la gente de DeepMind o todo lo que se está haciendo en OpenAI con, por ejemplo, GPT-3, y sientes que ahí viene un cambio también de rasante absoluto, al punto de que estoy convencido de que acabaremos teniendo asistentes virtuales personales de verdad, que van a hacer que dejemos de visitar determinadas páginas web, porque van a ser ellos los que nos van a ayudar, pues, a buscar la información que necesitamos. También es muy obvio, pero todo lo que tiene que ver con hacer que la tecnología sea cada vez más invisible y más automatizada es algo que cada vez va a ser más normal. Es decir, vamos a subir a los aviones sin tener que hacer un check-in y sin tener que llevar nada, porque alguna cámara nos va a reconocer y va a decidir que tenemos acceso o no tenemos acceso a ese avión o a ese concierto, ¿no? Por tanto, mi sentir es de que en no mucho tiempo, yo creo que estamos hablando, y puedo estar equivocado, porque el futuro no está escrito,
pero que en un periodo de 3-5 años vamos a mirar el Internet del 2022 con una sonrisita, ¿no? Casi como que nos creíamos supermodernos porque teníamos el Aura, o teníamos un smartphone de última generación, y este tipo, vamos a decir, de dispositivos se van a quedar realmente como muy anticuados, porque la tecnología poco a poco la vamos a incorporar de una manera mucho más invisible y potente, ¿no? Has abierto tantos frentes ahora que ya no sé ni por cuál continuar. A lo mejor, Carlos, tú tienes una idea. Para mí, yo soy muy tecnólogo también. La sensación que tengo es que la tecnología, estamos en un punto en que avanza mucho más rápido que la sociedad, pero mucho, mucho más rápido. Y con implicaciones, no sé, prácticamente cada nueva tecnología tiene un impacto, como la imprenta o la agricultura o el molino, que eran invenciones que se producían una cada 200 o 300 años, ¿no? Y ahora cada año y medio tenemos una invención que cambia el mundo. Como alguien que está muy interesado en el comportamiento humano, en experiencias, ¿cómo ves este factor limitante de que tenemos delante de nuestras narices tecnologías que ahora mismo rechazamos, incluso a veces de forma un poco cínica, sencillamente porque no estamos preparados para aceptar que esto nos va a cambiar la vida y no queremos, nos aferramos un poco a nuestra vida anterior porque no estamos dispuestos a descentralizar, a metaverso, a llevar gafas de realidad virtual, y señalamos con el dedo y nos reímos de los que las usan para dentro de 10, 15 años al final asumir nuestra derrota, o digamos derrota argumental, y acabar llevando todos gafas por la calle. Pues no lo sé, lo que sí que sé es que va a suceder. Es decir, lo que sí que sé es que este tipo de tecnologías nos van a abrir puertas que va a ser muy difícil vivir sin ellas. Y por tanto, no sé, pues quien quiera rechazarlas lo podrá hacer durante un tiempo, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando empezaron a aparecer los smartphones, Blackberries en aquel momento, que había gente que iba con un teléfono tonto normal y con la seguridad absoluta de que él no necesitaría nunca tener su calendar o su correo electrónico en el móvil, ¿no? Y luego hemos visto que ha sucedido, ¿no? Es decir, que hoy en día, ¿quién vive sin un smartphone, ¿no? Pues lo mismo yo creo que va a suceder con toda una serie de dispositivos que poco a poco vamos a empezar a incorporar en nuestras vidas, ¿no? Sí, yo recuerdo un libro que me leí hace un tiempo que se llamaba The Inevitable, creo que es de Stephen Kelly, que era muy interesante porque hablaba también del futuro, pero en lugar de hablar de tecnologías hablaba de tendencias, ¿no? Hablaba de la digitalización de las cosas, hablaba de cómo cada vez las cosas tienen más materia, y al final esas son tendencias que se mantienen. La tecnología que lo va a llevar a cabo puede ser una u otra, y muchas veces estamos testando y probando tecnologías, y la que hemos testado una vez, por ejemplo, hablabas de las gafas inmersivas, y Google ya lanzó sus gafas en ese momento, pero fueron un fiasco, pero a lo mejor no estaban en el momento adecuado. Creo que esto, por ejemplo, está pasando ahora con la blockchain, ¿no? Creo que fue antes de ayer que por primera vez me he quedado con que he perdido fondos porque ¿cuál es? BlockFi ha entrado en suspensión de pagos, y bueno, yo tenía un poco de dinero allí, o sea que mi primera experiencia con el invierno de la blockchain. ¿Cuál es tu opinión? Porque creo que mucha gente ahora está viviendo, después del hace un año que era todo era criptomonedas, y ahora parece que esto va a hundirse. ¿Cuál es tu opinión? Porque has dicho que crees que será una tecnología relevante. A ver, mi opinión es que son blockchains y cripto son dos cosas distintas. Lo único que criptomonedas son una aplicación sobre blockchains. El blockchain, el tipo de aplicaciones que puede tener es infinito, al punto que compañías como Merck están haciendo o eficientando todo el proceso de distribución de cargas, reduciendo toda la burocracia y toda la comunicación entre puertos, barcos y compañías de transportes, bloqueizando y haciendo que la información sea accesible por todas las partes con todas las ventajas que eso trae. Por tanto, para mí el despliegue del blockchain es algo que hace todo el sentido del mundo, independientemente
de que un buen día empezamos a utilizar una criptomoneda, sea Bitcoin, Ethereum, la que sea, como la moneda, ¿vale? Otro tema es lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? Y yo soy de la opinión de que realmente, y quizás un deseo, a mí me gustaría que dejáramos de utilizar dólares, euros, moneda fiat y pasáramos a utilizar una moneda como Bitcoin. A mí me gustaría, porque el sentir es de que los gobiernos están haciendo un uso pésimo de sus bancos centrales y de la impresión de dinero a niveles absurdos que yo creo que en algún momento nos van a llevar a un cambio, no sé si de paradigma o de ciclo económico, porque es algo que me cuesta mucho razonar o mucho entender cómo se puede estar imprimiendo dinero al ritmo que se está haciendo. La magia que para mí tiene una moneda como Bitcoin, y por eso le creo a Bitcoin, ¿vale?, como moneda, es que, vamos a decir, le quita a los gobiernos el poder de utilizar esa moneda para lo que quieran, ¿vale? Y muchas veces es para llevarnos a guerras que probablemente no nos llevarían si tuvieran que endeudarse en condiciones de mercado para hacer determinadas apuestas o decisiones como irse a una guerra, ¿no? Otra de las cosas, y eso es por el cual no tengo la seguridad de si Bitcoin lo va a conseguir o no lo va a conseguir, es que hay demasiados intereses para que no lo consigan. Los gobiernos o los bancos centrales no van a permitir que Bitcoin se convierta en la moneda. Entonces, lo que yo no sé es si lo que está sucediendo tiene que ver con estrategias para hacernos creer a todos de que esto es un bluff y que las están fabricando expresamente, inestabilizando, vamos a decir, el valor de este tipo de monedas, ¿vale? O es que realmente estamos pasando por una curva de especulación, de saber si realmente esto va o no va en serio, y quizá en el largo plazo este tipo de monedas realmente sí que cogerán el valor que tienen que tener. Ahora, la lógica de este tipo de monedas a mí me hace todo el sentido, y a lo largo de la historia las monedas han sido lo que los humanos hemos convenido que fueran, y podían ser conchas, podían ser cigarros en las cárceles. Por tanto, el hecho de tener una moneda completamente descentralizada, segura, intercambiable, que a un golpe de un clic te puedo mandar dinero y no como ahora que me tengo que esperar no sé cuántas horas, cuando tengo que hacer una transferencia internacional, con unos costes absurdos de intercambio de moneda, de transacción, pues es algo que me hace pensar que tiene todo el sentido del mundo. Ahora, no sé si será el euro digital, el dólar digital o Bitcoin quien de alguna manera gane esa batalla. Vale, yo no sé si os parece, tengo una idea en la cabeza que a lo mejor sea un poco rara, que os lo digo, porque has hablado también de inteligencia artificial y como Carlos también es experto, a lo mejor hay una cosa que me gustaría saber, qué opinión tenéis los dos, tú como futurólogo y tú como experto en inteligencia artificial. Y es que hace poco me leí el libro del altruismo efectivo, que ahora pues tiene muy mala fama después de lo que ha pasado con FTX, pero una de las cosas que ponían en la mesa es cómo estas tecnologías pueden llegar a crear un evento como una singularidad en la que la humanidad deje de ser relevante. Bueno, si queréis empiezo yo, dejo al invitado para el final. Yo creo que la singularidad es inevitable. La pregunta es ¿cuándo llegará? Lo que tenemos que hacer como humanos es intentar ser antifrágiles, otra palabra de moda, ¿no?, de Taleb. Tenemos que intentar ser resilientes y que cuando llegue estar preparados. La historia nos dice que no será así y que llegará, no de repente, ¿no?, pero es muy sencillo. Ahora mismo en varios campos están siendo asaltados por microsingularidades. GPT-3 es capaz de GPT-3 es capaz de hacerte una página web, una landing page, con un copy espectacular, un texto espectacular, con un diseño espectacular, y tú le puedes decir, GPT-3, diséñame una página web para una red social que esté inspirada en el diseño de Stripe y que use las palabras clave, amigos, metaverso y no sé qué. Y te la hace y tú piensas, yo habría pagado 5.000 euros por esta web y te la he hecho una IA. En texto es lo mismo, en imágenes es lo mismo, en vídeo es lo mismo.
Antes decía David que cada 6 meses tenemos un avance de los que antes se producía cada 10 años, y realmente es así. Tener una inteligencia artificial general que provoque un punto de singularidad a nivel, de nuevo, general o social, creo que aún estamos lejos. Yo suelo ser optimista, pero creo que estamos lejos porque es muy complicado. Pero irrumpir en sectores determinados y destruir totalmente un sector económico y productivo de la sociedad es muy posible. Pongo otro ejemplo. Cuando nos pueden enviar los paquetes a casa con drones y tengamos simplemente un dron con la tecnología necesaria como para poder llevar un paquete de 6 kilos, ¿no? O dejártelo en el balcón de casa o en el portal o lo que sea, pues nos vamos a cargar a... No sé cuántas personas trabajarán en España en paquetería, pero voy a poner 1 millón, por decir una cifra, 500.000 de personas. Pues esta gente no del día a la mañana, pero en un periodo de 2 años se van a quedar todos sin trabajo. Así que mi respuesta básicamente es, la singularidad es sí, y deberíamos tener a más gente como David pensando en el futuro y cómo podemos usarla como algo beneficioso en vez de como algo perjudicial. Yo tengo una mirada, primero bastante optimista también de la inteligencia artificial. A mí esta imagen de que los robots nos conquistarán y que serán mucho más inteligentes que nosotros me cuesta de ver, me cuesta de creer. Y me cuesta de creer porque difícilmente una inteligencia artificial sabrá de sentido común, sabrá de ética, sabrá de moral, sabrá de ironía, con lo cual me cuesta mucho ver ese momento en el cual, vamos a decir, las máquinas nos superarán, pero lo que está claro es que las máquinas, para cosas muy específicas, ya nos están superando y nos van a seguir superando. Y ahí lo único que podemos hacer es abrazarnos, ¿vale? Abrazar el cambio y abrazar que este tipo de tecnologías pues van a cambiar muchas cosas y que los humanos vamos a tener que saber cuál tiene que ser nuestro nuevo papel amplificado por la inteligencia artificial al servicio de seguir intentando hacer lo que hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Esta semana ha salido una noticia que era que por primera vez una inteligencia artificial ha sido capaz de ganar el juego Diplomacy, que es un juego que combina tanto una parte de estrategia como una parte de comunicación. O sea, ya estamos hablando de una máquina que es capaz de convencer a otra persona de que va a hacer una estrategia y luego hará otra, o sea, que tiene la capacidad hasta del cunning, ¿no? De ser deceptiva y de engañarte, y ganaba, creo que estaba en el 10% mejor de los jugadores. O sea, ya estamos llegando cerca de esta inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas que hasta ahora pensábamos que eran solo humanas. ¿Cómo nos preparamos ante algo así? Lo que pasa es que es en un contexto normalmente muy acotado, que es este juego, que tiene estas reglas, que tiene este objetivo, ¿vale? La vida real, todos sabemos que es un poco más compleja. Y eso es lo que a mí me permite pensar de que por mucho de que estas microsingularidades avancen sin parar, esta macrosingularidad todavía nos queda muy lejos en el tiempo. Tenemos que ir simplemente con cuidado para que una de estas microsingularidades no sean máquinas de matar. Que bueno, también os diré, por desgracia ya existen. O sea, sí. Si rascas un poco, el perro famoso de Boston Dynamics, hay fotos por internet que tiene una ametralladora en el lomo y el perro va corriendo por el campo disparando. De momento, ese perro, la inteligencia artificial que tiene es muy limitada, es básicamente un coche de radiocontrol. Perdón, no quiero tampoco pasarme de cínico, pero digamos que el perro no tiene capacidad para determinar si disparo o no disparo. Pero de aquí a que el perro empiece a fabricar otros perros y decida que los humanos no somos útiles y nos meta en Matrix, de nuevo, yo no es que sea optimista, sencillamente soy tecnológicamente realista y creo que estamos tan lejos que es un problema del que difícilmente nosotros veremos los inicios. O sea, yo veo que es un problema a 50, 100 años vista, por lo menos. Y que además, al menos las cosas que leo, hablan de una comunidad de, vamos a decir, expertos en inteligencia artificial que están preocupados en el buen sentido de que esto no suceda y que están como de alguna manera empezando como a crear aquellos principios sobre los cuales se espera que el resto construya este tipo de algoritmos en el futuro, ¿no? Con lo cual no es que es el libro de mercado y ya está, sino que hay diferentes actores preocupados en, vamos a decir, que podamos hacer un buen uso de este tipo de tecnologías. Y sencillamente la inteligencia artificial
no, o sea, no debe de tener ningún incentivo para exterminar a la raza humana, yendo a un caso muy extremo, del mismo motivo en que la raza humana no tiene tampoco un incentivo para exterminarse a sí misma. Y mira que hay guerras, y mira que hay apuñalamientos, ¿no? Y tribus que se pelean entre ellas, pero siempre hay algún tipo de deterrente que evita que esto se acabe de escalar, que siempre al final acaba siendo la propia integridad. Con lo cual, digamos que el problema real vendría si un robot se pudiera replicar a sí mismo infinitamente, de forma que desapareciera este incentivo de preservar la propia integridad. Pero yo no creo que tengamos un problema con estas... no creo que el problema de la singularidad sea que las IAs nos quieren exterminar, porque siempre va a ser un juego de negociación. Y de nuevo, ahora mismo las IAs buenas están acotadas a un dominio muy pequeño y es un problema para más adelante. Pero es correcto empezar a trabajarlo ya. No, iba a decir que el reto, creo que más importante, es cómo va a cambiar el mercado laboral. Y sobre todo los centenares de miles de personas, si no millones, que se van a sentir desplazados y que no van a tener la oportunidad de reaccionar porque el tipo de actividades que venían realizando van a desaparecer en poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo sí que creo que vamos a tener todos un problema social muy gordo, que esperemos que alguien consiga resolver, no sé si con una renta básica o universal, o no sé si con programas de formación que hagan que este tipo de profesionales pueda encontrar su camino y su norte, ¿no? Claro, porque la creación destructiva es un proceso que siempre ha estado, ¿no? Y si miras históricamente hay muchas disrupciones tecnológicas que han dejado a gente fuera de trabajo. Lo que a lo mejor me preocupa ahora es que esto está sucediendo en todos los ámbitos de la sociedad a la vez. Entonces, desde tu perspectiva de futurólogo, cuáles son los siguientes targets que van a caer? No, mira, el sentir es que hay tantas categorías que van a cambiar, desde el entretenimiento a la educación, la medicina. Cuesta mucho no ver ningún sector o industria que no se vaya a ver afectado por todos los cambios que vienen. Porque todo lo que tiene que ver con automatización, con robotización, con incorporar inteligencia artificial aplicada a cualquier tipo de procesos, es que aplican a cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Por tanto, el sentir sí es de que vienen cambios y por eso las organizaciones van a necesitar rodearse de un tipo de profesional inconformista que vive entre el presente y el futuro y que de alguna manera es tech y future ready al punto de ayudarle a entender exactamente cuáles son aquellos cambios o aquellas innovaciones que tiene que abrazar antes de quedarse fuera de juego. Vale, a lo mejor podemos ir en esta dirección. ¿Cómo usas esto que estás tú desarrollando para hacer decisiones informadas de cómo cambiar Multiplica, tu organización? A ver, yo me he orientado mucho en intentar entender en qué ámbito sí o sí Multiplica tiene que estar, ¿vale? No tanto en cómo utilizar la tecnología para cambiar la misma naturaleza de cómo ofrecemos el tipo de servicios a nuestros clientes, donde también hay mucho recorrido en muchos aspectos, ¿no? Y por tanto hay toda una serie, vamos a decir, de señales que hemos ido recogiendo para ir haciendo determinadas apuestas que nos han llevado a meternos en temas de experiencias conversacionales y por tanto aportar nuestro expertise en el diseño y creación de chatbots, en meternos en la capa de automatización de procesos, en entender la parte de content y sobre todo la parte de social y de live commerce, la importancia que va a tener en los próximos años. Y a partir de ahí ir sumando capacidades que no teníamos para tener una propuesta de valor mucho más completa, mucho más compacta, con la que poder acompañar a nuestros clientes. ¿Qué es el live, el social commerce? Cuenta un poco más. Bueno, el social commerce es aprovechar la de horas que nos pasamos todos en Instagram o en TikTok para poder desplegar una capa que tangibilice tantas audiencias en comercialización de productos, ¿no? Y por tanto, cada vez más, pues nosotros estamos trabajando con empresas como Mango o como Levi's, ayudándoles a correr campañas que lo que buscan es utilizar
ese tipo de escaparates, o bien con influencers o bien con modelos, para dar visibilidad a algunos de sus productos y buscar la venta instantánea desde la misma red social o desencadenada desde la misma red social. Eso es el live commerce o social commerce. O sea, que funciona un botón en el propio TikTok que te permite comprar. Exacto. O que buscas directamente la conexión con un cupón para que puedas materializar la compra en el e-commerce al momento, ¿no? Todas las redes sociales están viendo que la mejor manera de, vamos a decir, exhibir el valor que aportan a sus anunciantes es acortar la distancia que hay entre la audiencia y la conversión y la compra, ¿no? Por tanto, cada vez más compraremos muchas cosas, muchas veces por impulso, en este tipo de redes sociales. Estamos comentando varias cosas alrededor de qué hace a una organización relevante o qué la hará en el futuro, ¿no? Porque qué la hace relevante hoy día quizás es un poco aburrido, es más divertido pensar en cómo está cambiando el mundo y qué tiene que hacer una empresa para ser relevante, ¿no? Y has comentado varios temas. Tenemos aquí delante tu libro, el titulado Relevancia, y lo que me gustaría entender es, te voy a pedir una cosa muy complicada, pero de todos los puntos que presentas, ¿cuál es para ti el más importante? Pero, de nuevo, no casi desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista más personal. O sea, si tuvieras un altavoz y pudieras hablar con todos los marketing managers o brand managers de las principales empresas, ¿qué les dirías que deben de hacer para que sean relevantes? Yo les diría que atiendan y entiendan el journey de sus usuarios y clientes y hagan un mayor esfuerzo en intentar conectar los diferentes activos digitales o diferentes como momentos, vamos a decir, de la verdad en la que se relacionan con sus clientes. Todavía hay mucha desconexión, o sea, ha habido como mucho esfuerzo en construir cosas que no se hablan y sobre todo no entender la importancia de cómo mi comportamiento en un determinado canal tiene que provocar cosas en otros. ¿Me explico? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, visitando el site de una cadena hotelera, o, por ejemplo, soy el cliente de un banco y estoy jugueteando con un simulador de un crédito o de una hipoteca dentro del home banking, no tiene ningún sentido que si en las próximas horas proactivamente no contacto al banco para avanzar en ese proceso, el banco no me busque para ver si me puede ayudar cómo avanzar o a cerrar la contratación de un crédito, una hipoteca o una habitación de hotel en un resort en el Caribe. Estas herramientas aisladas no están conectadas a un CRM que le salta una alerta. O sea, para mí la parte que creo que nos estamos dejando es que los usuarios cuando nos visitan nos están diciendo cosas. ¿Vale? Carles nos está diciendo cosas. No hacemos nada con eso. No compró, no convirtió. Pero ¿qué puedo hacer yo ante ese comportamiento para darme una segunda oportunidad, vamos a decir, con Carles y que finalmente compre lo que le estoy intentando vender en primer término? Sí. Veo que tienes el libro abierto por una página. ¿Qué nos tienes preparado? No. En concreto, porque me parecía interesante como explicaros, si fuera el caso, me lo estás pidiendo, entonces no me puedo escapar, que un poco en el libro lo que intentamos contar es que vamos a un tipo de experiencias digitales, decimos, más oportunas, ¿vale? O sea, que tienen el don de la oportunidad. Esa es una idea que me parece muy, muy feliz. Mucho más simples, más automáticas y más invisibles, es decir, que eliminan la máxima fricción y que focalizan la atención del usuario en aquello que realmente queremos comunicar o que queremos que haga el usuario cuando nos visita. Mucho más transversales y armónicas, porque lo que necesitamos es lo que hablábamos, conectar y que el tipo de experiencia sea lo más consistente, coherente, independiente de los diferentes touch points. Más móvil o ubicuas, porque el móvil se lo ha comido todo, hasta que lleguen esas gafas inmersivas algún día. Más conversacionales y más personalizadas, ¿no? De alguna manera son como los atributos que cada vez más sentimos que le vamos a tener que exigir al tipo de experiencias digitales que construyamos. Siendo un experto en ayudar a las organizaciones a tener más relevancia, ¿has pensado alguna vez o has trabajado en qué es lo que hace a las personas tener más relevancia?
Te cuento por dónde voy. Uriol y yo recientemente pues estamos trabajando el tema de marca personal en Internet, ¿no? Pues posicionarnos de una cierta manera. Este podcast pues es una de estas herramientas. Y me pregunto, no sé en qué sentido las personas somos diferentes de las organizaciones y las estrategias deben de ser diferentes. O sea, bueno, ¿es un tema que le has dado vueltas alguna vez o te viene de nuevo? La verdad es que no, pero si me preguntas, creo que lo que es muy importante es la consistencia, la coherencia y la constancia en las trayectorias. Eso es lo que te diría. Creo que las personas que son relevantes son las que son consistentes, o sea, que de alguna manera no dan zumbo, o sea, no dan patinazos en sus trayectorias y obviamente uno puede cambiar de trabajo 2000 veces y de profesión, pero que mantiene una coherencia en todo aquello que hace, que mantiene de alguna manera una autenticidad, una legitimización. O sea, creo que la mejor manera de ser relevante es de alguna manera preocupándote de ¿cómo lo diría, no? De quién eres y de que de alguna manera todo lo que haces sea coherente con todo lo que has venido haciendo o quieres hacer, ¿no? O sea, que tu historia al final sea coherente. Sí, exacto. Bueno, sí. Parecido a las marcas también. Las marcas, ¿no? Sí. Es muy importante esta imagen que transmiten y sí. mantenerla. Y como dicen que la credibilidad se cuesta una vida en ganar y un segundo en perder. Exacto. Pues probablemente en las personas es lo mismo, ¿no? Yo tengo unas cuantas preguntas tácticas que, ya que aprovecho que tengo un experto de agencia de comunicación digital y hablas de la estrategia multicanal. ¿Qué canales hoy en día ves relevantes? ¿Cuáles crees que están perdiendo sentido? ¿Y cuáles son imprescindibles? ¿Y cuáles puedes olvidarte completamente? A nivel de canales yo creo que hay que estar muy atentos en todo lo que tiene que ver con mensajería instantánea y en cómo desplegar chatbots que permitan como eficientar la comunicación con los usuarios y clientes. ¿WhatsApp, por ejemplo? WhatsApp, por ejemplo, sí. Desde un punto de vista de redes sociales es demasiado obvio, pero TikTok es algo que cada vez vamos a tener que estar mucho más atentos. Algunos que están perdiendo fuerza son, por ejemplo, el correo electrónico, que cada vez más es más difícil, ¿no? Encontrarle un norte o un sentido o una productividad, más allá de estar casi spameando a tus usuarios o clientes. Sí, yo te diría que probablemente son como los 3 cambios así como más importantes, ¿no? Del correo me interesa porque además yo tengo una newsletter. Históricamente el correo ha sido siempre el canal con conversión más alta. ¿Se mantiene aún esto o realmente está perdiendo sentido? Porque el otro día hasta lo escribí en Twitter, que no sé hasta qué punto tiene sentido tener email, porque yo el email personal ya no lo miro. O sea, en términos de conversión, seguramente no tengo el dato, ¿eh? El email sigue siendo súper relevante. Lo que pasa es que las tasas de abertura son menores. Y el mail tiene mejor conversión porque ya es alguien que ha iniciado una relación contigo. Es alguien que ya te ha comprado, es alguien que ya te conoce. Y por eso es alguien que, si es que abre el correo, tiene más probabilidades de convertir, ¿no? Pero en términos de la importancia que tiene dentro del negocio, en el tiempo, lo que estamos viendo es que está disminuyendo. O sea, tú a alguien que estuviera empezando ahora, no le recomendarías empezar con el correo. ¿Qué le recomendarías? ¿Irse a empezar con TikTok para captar una audiencia, para crear unas relaciones? Es que son cosas muy distintas, ¿eh? O sea, el correo electrónico habla mucho más, como yo lo entiendo, de cómo generar una relación en el tiempo, de cómo fidelizar y, por tanto, obviamente no lo descartaría. También, obviamente, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, ¿sí? Y, en cambio, todo lo que tiene que ver con redes sociales, y no soy el mega experto, habla mucho más de cómo conectar con nuevas audiencias, de cómo llegar a posicionarte de una manera distinta en un público que no te reconoce, ¿no? David, tú también eres business angel, ¿no? Eres inversor en startups. Me imagino que para ti las startups son una gran fuente de indicadores de por dónde puede ir el futuro. Aunque el 90% mueran, al menos, ¿no? Ha habido una persona con una visión que cree que el mundo va a ir por aquí o por allá. No, totalmente. O sea, utilizo las startups para aprender.
aprender mucho de los decks que recibo y después aprender mucho en determinados espacios en los que muchas veces decido invertir porque es un espacio en el cual quiero poner una antena principalmente, ¿no? Por tanto, sí, es una fuente de aprendizaje notable, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que, no sé si tú te acordarás cuando nos conocimos, yo te hablaba del pricing, ¿no? Con inteligencia artificial y me dijiste, pues mira, es un espacio que me interesa, y me dijiste, no sé si serás tú la startup que se llevará al mercado o no, pero bueno, vamos a apostar por ti. Y pensé, oye, pues qué bien, ¿no? Me hizo ilusión, pero también entendí que no solamente es el founder o el equipo y tal, sino que tiene que haber un mercado, un espacio donde se desarrolle la startup. ¿Estás centrado en algún sector en particular? O, es decir, ¿te gusta más la parte más cercana a lo que hacéis en Multiplica? O... La verdad es que no, ¿eh? O sea, más que un sector, sobre todo es en un modelo de negocio. A mí me gusta apostar en proyectos principalmente SaaS, porque son proyectos en el que siento que cuesta levantarlo, pero una vez lo has levantado, vienen con modelos de negocio muy, muy sólidos y con valoraciones muy, muy atractivas, ¿no? Por tanto, te diría que si me he especializado en algo, que tampoco no sé si me he especializado, es en proyectos que obviamente tienen un componente de software muy importante y de crear una propuesta de valor que normalmente es B2B, para crear un servicio que no existía y que crea una capa de valor que justifica pues cobrar unos fees, unos retainers en el tiempo, ¿no? Y en esta relación que tienes con los founders, ¿qué es aquello que tú has aprendido más de los founders y a la vez qué es aquello que tienes que repetir más veces a los founders porque no lo saben, ¿no? O sea, ¿qué recibes y qué das típicamente en esta relación? A ver, no siempre tengo la suerte de tener una relación como la pude tener contigo en su momento, ¿no? Hay proyectos en los que inviertes y a lo sumo te buscan de manera muy puntual, como para dar, yo qué sé, o algún contacto o alguna indicación, y es muy difícil construir o aportar valor en esos espacios. Hay otro tipo de startups y muchas veces que es parte del mismo modelo, donde hay una inversión y hay una parte, vamos a decir, de acompañamiento de mi lado, y ahí normalmente lo que veo es, vamos a decir, demasiada preocupación en el producto y muy poco en el cliente, demasiado optimismo comercial. No, es que tengo 3 oportunidades y esta está a huevo, y bueno, un poco porque ya me he vivido todo esto. Mi aportación de valor va mucho más en decir, te la vas a pegar si no triplicas o cuatriplicas las oportunidades que traes encima de la mesa. Y después te diría que también la gestión o el manejo del cash flow, de las rondas, muchas veces uno no es consciente de cómo debería estirar el dinero en el tiempo y nos autoengañamos porque contamos con unas ventas que no vamos a hacer y hay toda una serie de gastos que no somos capaces de mapear, que hacen que luego, pues obviamente el dinero que tenemos pues nos dure menos de lo que esperábamos, ¿no? El optimismo muchas veces nos ciega a los founders. Totalmente, sí. David, he visto que tienes algunos casos de éxito sonados. Pues, por ejemplo, fuiste inversor de Holded. Muchas felicidades, porque no sé cuál fue el éxito, pero seguramente muy bueno. ¿Cuál es tu estrategia de inversión? Con los años, ¿cómo maximizas las posibilidades de éxito? ¿Cuáles son los parámetros que buscas? A ver, lo primero es, he tenido la suerte de colaborar con la gente de Seed Rocket desde hace bastantes años. Y para mí Seed Rocket lo que hace es optimizar mi tiempo porque hace de filtro. Y por tanto, cuando decides invertir, muchas veces es en proyectos que alguien ya se los ha mirado para aceptarlos en un campus o para hacerlos finalistas en un campus. Y por tanto, el tener un filtro, en mi caso, es muy importante. Por eso, hace algo más de un año, con Andreu Casadellà, creamos Ocean, que es un pequeño vehículo en el que estamos invirtiendo en conjunto con Roger Soler y Matías Garrido en startups, porque nos hacemos mutuamente de filtro
unos a los otros, ¿no? Entre los, vamos a decir, el deal flow que trae uno el otro, pues es una manera de, vamos a decir, ponerle un poco más de seny, un poco más de sentido en las decisiones, porque algo que también he ido aprendiendo es que el peor enemigo a la hora de invertir en una startup es uno mismo. Y es el peor enemigo porque a veces el ego te lleva a decir, no, yo te puedo ayudar, o yo soy tu salvador, y te lleva a invertir en un proyecto que probablemente no tiene, vamos a decir, o el equipo, o el modelo, o la propuesta de valor, tanto recorrido. Por tanto, el hecho de poder filtrar con otras personas como Notion o como en SeedRocket me ha ayudado a sentir que me equivoco menos de lo que me equivocaría si lo hiciera solo, punto 1. Punto 2, a mí me gustan mucho proyectos muy early stage, valoraciones te diría entre 800 y 2,5 millones. Ese es un poco el espacio en el que invierto, donde es todo o nada, donde todavía se tiene que validar muchas cosas. Yo prefiero entrar en esos estadios que no después, aunque vamos a decir, maximice la probabilidad de tener un múltiple, aunque sea menor. Prefiero, vamos a decir, jugar en ese tipo de proyectos sabiendo que muchos se van a caer por el camino. O sea, juegas a la diversificación, entonces. Bueno, algo que también he aprendido es, si quieres invertir como business angel, o diversificas o estás muerto, en el sentido de que es muy difícil que tengas la fortuna o la certeza de apostarle en proyectos ganadores. Esto es un juego muy matemático. Y por tanto me obligo a invertir cada año en varias startups como para tener un cierto portafolio que reduzca, vamos a decir, el riesgo de equivocarme en la mayoría para que en proyectos como en el caso de Holded hagan que el retorno lo compense, ¿no? Absolutamente. Muy bien, tú, para gente que quisiera empezar a emprender, porque yo también hay un mito, evidentemente necesitas cierto capital, pero hoy en día hay plataformas que te permiten emprender con pequeñas cantidades. ¿Le recomendarías alguna estrategia concreta? A ver, lo que le recomendaría es, vamos a decir, cerrar al máximo el camino del proyecto. Por tanto, menos mercados que más mercados, menos productos que más productos. O sea, como de alguna manera que sean capaces de demostrar que puede haber un camino y una atracción en algo muy, muy específico, muy concreto, del cual luego puedan estirar o ampliar y con las necesidades, vamos a decir, de inversión más cortas posibles. O sea, no pidas 250.000 euros si con 70.000 puedes correr un primer tramo de 6 meses, ¿no? O sea, de alguna manera, sobre todo en este tipo de primeros estadios, mi recomendación es que sea la apuesta máxima por parte del emprendedor con sus dineros o con personas cercanas que le permitan validar el proyecto y sobre el cual ir como construyendo una historia en el que invitar a otros inversores. ¿Y te atreves a recomendar algún sector, tú que estás también mirando hacia el futuro? ¿Que hay oportunidades ahora? Yo ahora con otra gente estoy mirando, pero porque tengo un interés, quizá por la edad que empiezo a tener, que tiene que ver con todo el tema de longevidad, con todo el tema de anti-aging. Ahí creo que hay un espacio, vamos a decir, muy interesante, donde personalmente desde hace algún tiempo estoy atento y donde creo que pueden haber oportunidades muy bonitas, ¿no? Sí, yo creo que también es uno de los campos además que yo dedico bastante de mi tiempo y en mi newsletter hablo bastante de él y creo que sí, creo que habrá una singularidad también en este campo y más cerca de lo que nos pensamos. Yo creo que en un horizonte de 10 años veremos cosas increíbles ya. Sí. No, el otro día estaba en una charla de nanobots y me dejó perplejo. O sea, nanobots que se mueven por energía química, que los inyectan a trillones para mejorar la efectividad del acercar, vamos a decir, el fármaco a las células cancerígenas, y de alguna manera eso te invita a pensar que en no mucho tiempo, muchas personas van a salvar sus vidas porque se va a incrementar significativamente la efectividad de los fármacos, no porque los fármacos sean más efectivos,
sino porque la inyección o el acercamiento de esos fármacos a donde tienen que realmente llegar va a cambiar radicalmente, ¿no? Sí, la biodisponibilidad será, bueno, ya lo vimos con la vacuna de Moderna, por ejemplo, ¿no? Es un caso que al final es simplemente inyectar el RNA dentro de la célula para que genere el anticuerpo. O sea, ya es una revolución que mucha gente a lo mejor no es consciente de lo importante que ha sido en el mundo de la bioquímica, bueno, de la biotecnología. ¿Algún otro campo que creas que pueda ser interesante? No, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada vamos a decir, a nichos muy concretos, yo creo que ahora es un momento también muy, muy dulce y en el que también estoy como evaluando oportunidades, ¿no? Muy bien, muy interesante. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta que te quede. Bueno, para entrar un poco en la fase final, uno de los objetivos de este podcast es aprender, es nosotros aprender, la audiencia, que aprende la audiencia e incluso también el invitado. Y antes hemos hablado mucho de todo lo que lees, y bueno, Oriol y yo también leemos mucho, y leemos newsletters, leemos libros, aunque bueno, yo no tengo la dedicación para levantarme tan temprano y leer, pero bueno, en fines de semana, en el tren intento leer lo que puedo. Pero hemos hablado poco de aprender de los demás, ¿no? Y que es un tema que siempre... Escuchas podcast, todo el mundo recomienda libros, pero nadie recomienda, oye, tómate un café con tal. ¿Cuál es tu estrategia para conocer a gente interesante y aprender de gente? Y hoy, en vez de tomar un café, lo estamos grabando, con lo cual es un poco más artificial, ¿no? Porque tenemos el micro aquí delante, pero ¿cómo lo haces para hacer este networking? Pero no un networking profesional de decir, a esta persona le podré vender, esta persona me interesa, sino un networking puramente para aprender de los demás, ¿no? Y contribuir a este conocimiento de la humanidad que suena un poco naif, pero al final para eso estamos aquí. No, a ver, lo que dices es sumamente importante. El interactuar con otras personas es básico para descubrir nuevas cosas, para profundizar, para aprender. En mi caso tengo varias suertes. Una es, estoy en un grupo que se llama YPO, que es una plataforma de unas 34.000 personas en el mundo, del ámbito empresarial, emprendedor, que te permite conectar con gente interesante y que la misma plataforma te propone personas que valdría la pena que conocieras. Y por tanto, sistemáticamente tengo videoconferencias con personas de varias partes del mundo. Después también tengo la suerte por el hecho de que soy business angel o por el hecho de que pueda tener una cierta visibilidad, de que mucha gente me escribe y por tanto no es difícil que a lo largo de la semana tenga varios desayunos o varias comidas con personas que pueden de alguna manera instruirme o ayudarme a conocer el espacio en el que están. Y es algo al que habitualmente le dedico tiempo, es decir, parte de mi agenda, vamos a decir, completa, es porque me lío la manta conversando con personas sin ningún objetivo en concreto, pero que de alguna manera te llevan a abrir nuevas puertas que valen la pena, ¿no? De hecho, eso te iba a decir, tienes que invertir mucho tiempo y tiempo, pues bueno, que al final es valioso. ¿Cómo filtras? ¿Cómo haces este primer filtro de decir, esto parece que a priori me va a interesar más, esto me va a interesar menos? ¿Usas mucho una red de que alguien te lo presenta alguien de confianza? ¿Es más quizá por la temática de decir, mira, pues ahora me interesa más aprender sobre blockchain, entonces voy a hablar con más emprendedores de blockchain? ¿Tienes alguna estrategia? No creo que tenga una estrategia. Sí que la manera como se me acercan muchas veces me invita como a querer buscar ese espacio. No, te diría que no hay una estrategia. En general intento ser como bastante generoso con mi tiempo, quizás es un error que cometo. Me cuesta muchas veces decir que no a tomar un café o a tener una pequeña call. Sí que intento que sean como muy eficientes. Intento que en una primera call no quedemos por una hora, ¿vale? Si quizá lo que podemos hacer es un primer contacto de 30 minutos, 45 a lo sumo, como para, hey, ¿qué haces? ¿Qué hago? Y a partir de ahí ver si tiene sentido profundizar, ¿no? Y yo tengo una pregunta final, porque hemos hablado mucho de futuro y de relaciones humanas. Y te quería preguntar, ¿qué objetivo tienes en este mundo? O sea, ¿qué legado? Es muy profundo, pero sí. ¿Qué legado quieres dejar, ¿no? Porque tienes una familia, tienes una empresa que funciona, has hecho muchas conexiones, pero seguramente uno de estos
5 objetivos que tienes a largo plazo en tu libreta, ¿no? Pues alguno de ellos pasa por pensar qué impacto quiero dejar en este mundo. Pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, mis objetivos hablan mucho más de querer el amor de mi familia, hablan mucho de sentirme libre, hablan mucho de querer aprender cada día, hasta en los últimos días de mi vida, hablan de sentirme súper energético y fuerte. Y estoy en ese momento de decir cuál es mi propósito. Y no sé por qué, cada vez más estoy entendiendo que tiene que ver con los resúmenes de libros que hago. O sea, algo que me sucede, dicen que el propósito lo tienes que buscar en aquello que encuentres flow, ¿vale? Flow es este mágico momento en el que te sientes súper conectado, ¿no? Y que el tiempo casi pasa volando. Y en mi caso me fascina resumir libros. Es una cosa que lo cuentas y parece una imbecilidad. Decir, no, mira, es que mi propósito es resumidor de libros, pero realmente siento que hago algo distinto, siento que hago algo que me suma y estoy por pensar que puede ser mi propósito. Estoy también por lanzar, espero antes de final de año, un sitio que se va a llamar librosconalma.org, donde voy a, vamos a decir, dejar que la gente pague por los resúmenes de los libros que hago. Llevo unos 80, 90 libros ya, pero lo que me he propuesto es que el pago por esos resúmenes o las suscripciones por esos resúmenes sean para comprar libros para niños que no tienen la oportunidad de comprarlos, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahí puedo cerrar, no sé si un círculo o un propósito que tiene que ver con aprender, con compartir y con generar, no sé si voy a generar 100 euros al mes o 100.000, algo que, bueno, que me pueda de alguna manera pensar de que estoy haciendo algo que tiene sentido, ¿no? Me ha gustado que usaras la palabra compartir porque es el nombre de tu newsletter actualmente. Y que además dice mucho, ¿no? De que tú escribes ese libro para compartir con los demás los aprendizajes y compartir tu tiempo. Lo que estás haciendo es ahorrar tiempo a los demás, haciendo tú el esfuerzo de decir, tranquilos, me lo leo yo y os lo explico. Así que bueno, creo que es muy bonito. Gracias. Muy bien, David, yo tengo solo una última pregunta y es si crees que nos hemos dejado nada para preguntarte o alguna cosa que te gustaría comentar antes de cerrar. A ver, creo que hemos tocado muchos temas. Hay un tema que me tiene interesado últimamente, que es el de la felicidad. Y no sé si os apetece que hablemos 2 minutos y 10, sobre si la felicidad. Ok. Sí, porque es algo en el que llevo tiempo como pensando. No es que haya encontrado una fórmula mágica, pero me hubiera gustado que me preguntarais qué entiendo por felicidad o cómo se consigue la felicidad, así que te doy la oportunidad de que lo hagas. David, ¿qué entiendes por felicidad? Gracias. Qué pregunta más oportuna. Pues la verdad es que, mira, en las reflexiones que me estoy haciendo, y además os lo cuento, pero como para validar si aquí hay algo o tampoco no hay nada muy especial o muy interesante, creo que la felicidad es conseguir equilibrar 2 palancas. Una, la de vivir intensamente, vivir apasionadamente, hacer locamente lo que te gusta, con aceptar todo aquello que le suceda a tu vida. Cuando digo todo, es todo. Lo bueno, lo malo y lo extremadamente malo. Esta idea de luchar por lo que quieres, pero que te importa una mierda no conseguirlo, creo que es la combinación perfecta para tener una vida feliz, y es en lo que estoy trabajando, en cada vez vivir más intensamente, pero al mismo tiempo desapegarme de todo, al punto de que me da igual todo. No es así, ¿eh? Cuando lo digo suena muy mal, pero como que sí, no importa tanto las cosas que nos sucedan, sino cómo de alguna manera reaccionemos a las cosas que nos sucedan. Por tanto, el tema de la felicidad, y no sé por qué, es un tema que últimamente me tiene inquieto. ¿Y cómo lo haces? Porque a mí me interesa mucho, ¿eh? Porque además es una cosa que a mí me siento muy reflejado durante mucho tiempo.
para mí el motor de mi vida era un poco el enfado que sentía con las cosas que no me gustaban, y esto me impulsaba a cambiar, pero al mismo tiempo esto me generaba muchísima frustración cuando no conseguía lo que quería. Y pues llegó un momento, además yo hace poco tiempo cerré mi empresa y eso fue un momento muy clave, y eso a veces se transformó a ir al otro lado, que es la resignación, pero la resignación no es la aceptación, tampoco es decir, vaya mierda, ha pasado esto, no puedo hacer nada, y es la parálisis. ¿Cómo gestionas este punto intermedio de luchar, pero aceptar? ¿Tienes alguna herramienta concreta, algún mantra que te repitas? Estoy en ese proceso, ¿eh? Por ejemplo, creo que es súper importante, y yo llevo un tiempo haciéndolo, no sé si lo he conseguido, es matar el ego. O sea, creo que el ego nos hace bien porque nos impulsa, ¿vale? Pero nos hace mucho mal, ¿no? Y por tanto, yo estoy trabajando en reducir el ego y estoy trabajando en aceptar cualquier cosa. O sea, y no sé si es verdad, insisto, puede ser que no lo consiga, y si en la vida me suceden cosas fuertes, puedo decir, aquello que os dije no funciona. Pero estoy como intentando trabajarme para que cada vez más me importen menos cosas, ¿no? Y creo que es un ejercicio mental. Creo que es algo que es posible, ¿no? Que cada vez más es como... No importa nada, no importa nada. David, ¿has leído cosas de los estoicos? Estoy en ello. Me suena mucho. No, es súper estoico. Sí, correcto, sí. Correcto. Yo también pasé por este proceso hace un tiempo, y una de las cosas que me dio mucho ánimo es tener en cuenta que, en fin, que hace 2000 años la gente tenía los mismos problemas que nosotros en otra escala y hacía las mismas reflexiones. Pero una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a escarbar es que las filosofías de la Grecia antigua, de hace 2000 años, no eran filosofías teóricas. La filosofía se practicaba. Y tú ibas a escuelas de filosofía y, aparte de que pues, el maestro te hacía unos discursos, allí te decían que el filósofo se practica, tienes que estar constantemente practicando, ¿no? Y conseguir que cada vez te importen menos aquellas cosas que no dependen de ti, solo se consigue ejercitándolo. Lo cual realmente es una mierda, porque significa que debes de experimentar muchas cosas negativas para que cada vez te vayan importando menos y así poder practicar. Digamos que es una práctica poco agradecida. Y si lo haces al revés, si lo haces practicando que no te importen las cosas positivas que no dependen de ti, pues también estás como desaprovechando una oportunidad de felicidad. Yo no dije esta parte. Yo dije, vive intensamente, acepta lo que venga. Correcto. Son este equilibrio entre estas dos palancas. También está, porque el vive intensamente es lo que ellos llaman vivir siguiendo tu naturaleza. Y la comparación que hacían siguiente es que el caballo es feliz tirando del carro, evidentemente en su época primitiva de lo que es un caballo, porque es para lo que ha nacido y se ha crecido, ¿no? y corre por el campo. Y haciendo un símil, pues tú a un caballo lo pones a nadar en una piscina o lo pones delante de un ordenador y no será feliz porque no es para lo que ha nacido. Lo cual nos lleva a la pregunta, que es ¿para qué ha nacido el hombre? Y de hecho este punto son las grandes discusiones de la Grecia antigua. Los estoicos eran muy proponentes de que el hombre debía de dar lo mejor de sí mismo, tanto individualmente como en sociedad, y debía de participar en la vida pública. Por ejemplo, los epicúreos determinaban que no, que participar en la vida pública era un estorbo y que era un impedimento para la felicidad, y que la felicidad, entendida como comodidad o hedonismo, era mucho más importante que compartir tu objetivo vital con los demás. Eran los motivos también por los que te he preguntado qué tipo de legado querías dejar, ¿no? O sea, que es para ti tu objetivo estoico de estar en este mundo, y bueno, pues uno de los puntos que ha salido es compartir con los demás. Añadiendo un poco en este tema, y es que si te interesa el feedback ya que lo has pedido, pero si no, no lo decimos, ¿eh? No. Para mí, los dos elementos que actualmente me están ayudando más a ser feliz y el contentment, o sea, el estar tranquilo con el mundo, uno es darme cuenta del dogmatismo en el que he vivido y creo que mucha gente vive, que es, entiendo el dogmatismo como yo tengo la razón y tú no la tienes, y cualquier conversación pasa a ser a ver quién gana, ¿no? Y esto es, las redes sociales lo ves constantemente, y esto es una cosa que después de un trabajo, en mi caso un trabajo terapéutico importante, me he conseguido deshacer de esto,
Y me da mucha tranquilidad porque es como, bueno, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, está muy bien, es fantástico, pero me importa un bledo en el sentido bueno de la palabra, que tú tengas una opinión diferente a la mía. No hace falta ni que me convenzas ni quiero convencerte a ti. Esto me da mucha tranquilidad. Y luego el otro elemento que para mí es importante, ligando con el estoicismo, es la idea de la hormesis. La idea de la hormesis, ¿la conoces? No. El concepto de hormesis es el pequeño veneno. Pequeño veneno es, vas a inducir pequeñas incomodidades en tu vida para luego ser tolerante a las grandes dificultades. Esto se aplica constantemente en todo lo que hacemos, la resiliencia, ¿no? El ejercicio es hormesis, el ejercicio es hacer un estrés a tu cuerpo que te fortalece. Una ducha de agua fría por la mañana es hormesis, porque luego te haces más tolerante al mundo. Pero esto puede aplicarse a cualquier aspecto de tu vida. Y encontrar ese punto de voy a tener un pequeño reto que sea superable, que sea aceptable, pero que sea un reto, pero que me lleve un poco, ¿no? Lo de vivir intensamente, me lleva un poco al límite y esto me permite que el resto de mi vida sea mucho más tranquila y cómoda. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de aceptación, no hace falta que busques cosas malas. A lo largo del día te pasan pequeñas cosas que en situaciones normales te cabrearían, y al desarrollar la aceptación es que empiezas casi como a reírte de aquello que te ha sucedido y poco a poco uno va sintiendo que va como fortaleciendo ese músculo, ¿vale? Eso es un músculo y es el repetirte. Uriel preguntaba por mantras. El mantra de los estoicos es repetirte: no depende de mí, no depende de mí, no depende. Lo único que depende de mí es la reacción a los estímulos. Tampoco se trata de convertirse en un robot, pero si te sucede una cosa que es desagradable o agradable pero que no depende de ti, pues bueno, si es desagradable, pues te aguantas, si es agradable la agradeces, pero lo único que tienes que hacer es tú comportarte, de nuevo, con el sentido de la virtud o con tu objetivo, sentido vital dentro de la vida y dentro también de la sociedad con los demás. Muy bien, pues creo que con estas reflexiones sobre la felicidad podemos ya cerrar este Vaya tela, episodio. ¿no? Vaya cierre. Muy interesante y la verdad es que me gustaría que luego me pasarais a lo mejor las fuentes de estos libros o de estas reflexiones y las pondré en las notas del podcast. Y solo para terminar, David, ¿dónde te puede encontrar la gente? Es muy sencillo, david@multiplica.com. Quien quiera recibir mis resúmenes, quien quiera que le dé alguna indicación sobre algunas de las cosas que hemos hablado, que me escribe y estaré encantado de responderle. ¿Y estás en alguna red social? Estoy en LinkedIn, es la única que utilizo profesionalmente. Estoy en alguna otra, pero casi como observador y no como publicador de contenido. Muy bien, pues david@multiplica.com. Exacto. Pues muchísimas gracias, David. No, a vosotros, Uriol y Carla, es un placer. Un placer. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 3, 2, 1, ya es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 3, 2, 1 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos dentro de 2 semanas. Mientras tanto, cuídate.